Bienvenidos a Pensar sobre Pensar, a vivir México, ocuparnos de México, a compartirles que estamos pensando de qué tema íbamos a hablar esta noche, porque ya teníamos uno como idea, pero alguien llegó y dijo, ¿sabes qué? El coraje me gusta, pero no tanto. Y aparece el miedo, y aparece el envejecimiento, y aparece el cómo comerte una paleta y si eres lo que te comes, todo. ¿Y en qué terminamos? En el envejecimiento. Quedamos en el envejecimiento, Andrés. Y la moraleja es to grow up, not to grow older. Vamos a hablar de ese tema. Ok, sí. Yo digo que sí hagamos eso que dice Andrés, nada más que también quiero decir que hay unas palabras Walmart que nos hemos inventado en términos de la vejez. Como pero no de digas ninguna decir, marca. Porque esto... Porque Walmart también tiene cosas muy profundas. Además, Hallmark. no, es Hallmark, Hallmark. sí. Sí, ay, sí. Ay, la edad es la que uno trae por dentro. Sí. La que yo traigo por dentro y luego la que los demás me ven y quieren reflejar y lo que me dice la televisión que tengo que tener de edad y demás. No te quiero decir todas las operaciones que he tenido que vivir para estar aquí sentada junto a ti. Yo cuando te conocí, tú estabas en Botox por Botox o toda esa política. No, ya hablando en serio. Pero ya lo estoy pensando, eso es lo cañón. Necesito que de este debate me convenzan que no me haga ninguna operación. Este es un programa para nos pensar. Nos dio la paleta el padre. Sobre pensar y qué tanto nos afecta a cada uno de nosotros, ¿no? Bienvenidos, es un gusto tenernos el programa, padre. Qué gusto, ya lo extrañábamos muchísimo. Yo también, muchas gracias. Bienvenido, gracias pero antes déjeme presumir, hoy recibo un gran libro que se llama El Encuentro de lo Sagrado. Hay una palabra preciosa que es esto, ¿no? Una hierofanía, cuando te encuentras lo sagrado. Una guía para Tierra Santa, Roma y los santuarios más importantes de México y el mundo, Padre José de Jesús Aguilar Valdés, prólogo de Valentina Lasraqui. Sí, muy buena amiga. Y ella siguió a Juan Pablo II en los viajes a estos lugares. Por eso ella dice que en el libro encuentra una guía para entender cada uno de estos lugares donde... ¿Ese fue su criterio? El ser humano se puede encontrar con Dios. Claro, depende del peregrinar espiritual que tengas, porque si nada más vas caminando, no encuentras nada. Las piedras no te dicen nada. Padre, aunque eso no es lo público tema, y lo privado, perdóneme que le haga esta pregunta, pero lo hago porque traigo aquí la paletita. Ajá. Cuando yo entré a TV Azteca, no lo conocía a usted. Y entonces siempre decían, vino el padre Paletas, vino el padre no sé qué tanto. Y siempre las tiene, se me hace tan generoso. Usted le dio. Sí, cuéntame, por favor, la historia de las paletas. Mira, nadie me regaló nada. Nos conquista, es como ir al dentista, me dan ganas de ir si me dan paletas. Voy generalmente en la camioneta y veo gente con cara triste en las esquinas, en algún lugar, alguna recepcionista, y le entregas un dulcecito y le puedes cambiar el día. El día, ¿no? Entonces, qué padre, es un poco ese apostolado. Ahora sí que padre del padre. Sí, además todo el mundo espera ver al padre porque entonces le va a tocar paleta. Y está padrísimo. Muy bien. Bueno. Uno aprende. Bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto tenerte a ti. Aquí que te reconozcan, por favor. ¿Quién eres? Soy Evelyn. Evelyn Lapuente. Con que te vean el fleco, mami, ya con Bueno, pues alguien con que usted seguramente ha visto mucho, porque antes, pues, como no había control remoto, pues nos tenían que ver y además había 3 canales, pues por eso nos tenían que ver. Así que soy de esas de aquel canal. Sí, Evelyn, pues fíjate. Bienvenida. Bienvenida. Yo soy la hija de Evelyn Lapuente y Domingo Garza. Pero tienes que ser algo más que la hija. Soy Evelyn. Bueno, tiene razón, tiene 50% de esos genes y 50%. Exacto. Yo soy pero ya quiero entrar en debate. Evelyn, me llamo Evelyn Garza de la Puente, aquí me llaman Evelyn Lapuente y bueno, simplemente estoy aquí porque me divierte muchísimo este programa y lo gozo al máximo. Gracias, bienvenida. Muchas gracias, bienvenidísima. Gracias. Y fue compañera mía además en la escuela. Sí. Estuvimos en el liceo. Ella es mayor, Oye, pero... cállate, claro que no. ¿Tú sí acabaste el BAC? Yo sí acabé el BAC. ¿Qué fue? Hice BAC B. ¿Qué es? Economía. Ah, bueno, yo me eché BAC electrónica, así es de que las dos salimos con BAC y yo creo que bastante bien, ¿no? Pues sí, yo espero. Las dos estamos aquí, o sea que... algo tiene que ver. Algo ahí. Bueno, Ahorita que oye. decía que eres la hija y la hija, rapidísimo comparto, salió en New York Times el domingo un artículo extraordinario de que ahorita te digo que con tantita salida puedes saber quién es tu papá o no y ya hay una prueba de DNA inmediata. Porque resulta que un cuate de repente
está buscando poner una cosa para las ratitas en su casa, se encuentra con una caja donde encuentra fotos y cartas del exnovio de su esposa, fechas muy raras, y empieza a tener dudas si su hija es su hija, después de 11 años que la ha amado con toda la vida, con todo su corazón. Y en eso ahorita con tantita saliva, $200, se hace la prueba del DNA y resulta que no es su hija. Con el cepillo de dientes Y entonces se lo robas hay ahorita y ya ni le todo un preguntas. debate porque él dice, yo la quiero como hija, pero de repente aparece el padre biológico, se casa con esta señora, él se separa y dice que el padre biológico la mantenga. Y le dicen él, no, si él la mantiene tú ya no la puedes ver. Toda la historia es de qué probabilidad es que tu papá sea tu papá. Entonces te llega a la conclusión que ahorita hay de 400,000 personas que dudaron de si sus hijos son sus hijos, el 30% resulta que no son. Pero ¿Cómo cuando crees? tú, y que el estudio es que cerca del 8% al 10%... Es un número enorme, sí. Espérate, el 10% de los papás no son el 10% real. Es decir, no son los papás. ¿Cómo crees? Pero si tú ya Estoy empiezas en a hacer contra de ese artículo matemáticas, porque nada más es rapidísimo. antifeminista y nos Si tú ataca. nada más haces el 10%, y ahorita termino rápido porque está muy bueno el New York Times. Está muy bueno, yo lo tengo, Si tú además, no lo sacas he el leído. 10% de que no es tu papá, pero cuando tú haces matemáticas y ves qué época podría ser fértil la mujer, qué probabilidad hay de que No, embarace, bueno, etcétera, la infidelidad femenina puede ser mucho mayor de la que uno se imagina. Y luego hay un caso de un cuate que supo que tuvo en verano una affair, que nunca le comentó a su esposa y que siempre pensó que tenía una hija. Y en eso, 30 años después, o 20 años después, perdón, dice el artículo, le habla a esta chava y le dice, mi mamá se murió y tú eres mi papá. Viaja con ella a Seattle, se toman fotos, iba a Oye, quedar esos 2 días, Brothers and se Sisters. queda 6 días con Esa es la ella, serie. se ven la cara, todo, y en eso dicen, te amo, de verdad qué bueno conocerte, se enamoran, y de como hija y papá, etcétera, y en eso dicen, ¿por qué no hacemos la prueba del DNA? Y Se no- hace la prueba y no es su hija. No es su hija. Esos Brothers and Sisters, les juro que Te eso voy a decir pasó una en cosa. Brothers and Pues te Sisters. prometo Fue la primera season que sale en el fue New hace York Times 3 el domingo, años. pero nada más déjame terminar Se rápido con esto. inspiraron en el La Brothers and historia de Sisters. todo Una esto pregunta, es la empatía cuando sabes que alguien, aunque no lo sea, dicen, mira, este es tu primo. Este es tu... Y sobre todo en épocas navideñas, lo que es la familia. Hay un cariño especial. Perdón tanto rollo para decirte No, que tu pero papá no sí es es tu rollo. papá y que no es rollo. No, Vas. y lo más No, importante, bueno, y que estás idéntica a tu lo más mamá importante es que Su todos papá, su somos papá. De su familia mamá no hay al duda. final de cuentas. Ya sé. Y no importa si eres sangre o no eres sangre. Esa es la moraleja. No importa si eres sangre o no. Lo importante es es que rollo. tienes una familia espiritual y tienes una familia de sangre. Y eso Pero lo digo sabemos que todos. Andrés sí dice algo bien cierto. Obviamente Pues sí que importa. si yo voy y decido ir a adoptar un hijo, ese hijo es sangre de mi sangre y lo voy a amar y idolatrar. Exacto. Y si este cuate siempre creyó que era el papá del niño, lo ama La porque ama, pensó que era su hijo. claro. Pero se si sintió se entera, traicionado. se sintió traicionado, se Ah, le bueno, revuelve sí. todo el intestino y entonces sí le pueden cambiar los sentimientos, porque lo que dice Andrés es Y le vas a dejar mucho la de percepción amar. cuenta. Sí, pero cómo ¿cuánto eres le papá dura o cómo eso? No eres la puedo dejar de amar, Pero pero ¿cuánto sí hay le un dura caso de ese un señor coraje? Smith que está Toda haciendo una todo vida un le puede movimiento, durar. Y cambia todo la un relación. movimiento Claro. donde él Sigue ya dejó queriendo. de ver a esta persona. Porque realmente aquí el coraje, pobres hijos. Aquí lo que no se dan cuenta las leyes de Estados Unidos es pobres hijos. Porque al final de cuentas la niña se queda como el padre de las dos tortas. ¿Qué quiere decir? Ni el que me hizo me va a cuidar, ni el que no, porque el que paga manda. Entonces, ¿qué política hay ahorita en Estados Unidos que se está proponiendo? En el momento en que nazca el hijo, a ti te van a decir, te cuesta $200 y La ahorita prueba. podemos saber si tú eres el papá. Pero si tú no quieres hacer el examen y firmas, no puedes demandar que tú no pagas la custodia. Entonces lo que va a empezar a pasar es que así como si tú quieres le hacen la circuncisión a tu bebé, inmediatamente, porque hay un costo de transacción de operación, todo esto, te van a cobrar $200 para ver si eres el papá biológico. ¿qué y firmas pasa? o no. Padre, ¿qué Ahorita piensa la hablan con los iglesia de niños eso de del que ahora divorcio, padre. te tengo que andar probando que Oye, ya quieres se vivir fue a el otro amor y tema, la chicos. Me convivencia? venía a la mente lo que hacían los romanos cuando nacía un bebé. ¿Qué hacían? Cuando nacía un bebé, el padre, si lo tomaba en las manos y lo levantaba, significaba es mío. Aunque fuera de él, si lo dejaba ahí, lo exponía, de ahí la palabra expósito, significaba no es mío, aunque fuera de él. Pero qué horrible. ¿Y quién lo iba a cargar? Esto, ¿Y qué- esto supondría entraba otro a que cargarlo? había un pensamiento más allá de la carne, del compromiso, de la aceptación del amor a alguien. Porque finalmente, ¿qué importa que sea tu hijo carnalmente o no, si no lo vas a querer? Exacto. Yo creo que Claro. lo más importante es esta idea de los romanos, de que aceptan a alguien. Precisamente los cristianos eran aquellos grupos donde muchos de estos hijos que no aceptaban los padres, los llevaban y los dejaban ahí, o en el basurero, o en la casa de vendedores de esclavos,
o en la Pero a ver, casa de padre, cristianos. Mi Pero pregunta era sobre la ciencia Ajá. y lo que cree la iglesia. ¿Por qué? Porque a la iglesia no le gusta la clonación. A la iglesia no le gustan los niños in vitro. Todas estas cosas que No, a la tienen que iglesia ver. le gusta. Entonces, ¿cómo la iglesia, según yo, tendría que salir y decir, óyeme, la ciencia no tiene que andar que diciendo que tú eres el hijo o no? Yo creo que debería ser una voz que ahí no le entrara, sería mi instinto. ¿Por qué? Porque dice no in vitro, no clonación. Por eso, la verdad, con Jiribilla le hago la pregunta. ¿La iglesia yo qué creo que pensaría teníamos ahí? que distinguir entre los hijos físicos y los hijos en un sentido más amplio, ¿no? Como decías tú, bueno, puedes tener a un hijo en el vientre y a un hijo adoptado que nace en el corazón, no en el vientre. Yo creo que esto del DNA te puede ayudar mucho en casos legales y para eso lo están utilizando. Del divorcio. Pero como decían acá, O de la no porque reconocimiento de un te hijo. digan que no es de tu sangre, No quiere decir ya que no no lo sea vas a tuyo, querer, ya no claro lo vas que a amar. no. O porque te digan que es de tu sangre, ¿lo vas a amar a fuerza? Sí, no. creo. Qué No, fuerte. pero sí José le Luis quiero nos ha decir, presentado. y rapidísimo quiero decir esto porque hay un peligro muy grave, según yo, y lo que usted acaba de comentar, no siento que sea. El tema más importante de esto yo no lo llevé por el camino correcto. El tema más importante es que hay muchísimos desgraciados que tienen hijos y se van, y a ver quién se responsabiliza. Y cuando ya empiezas a hacer la prueba del DNA, vas a empezar a llegar a darte cuenta que hay muchos padres biológicos. Esto va a generar un impuesto muy grande a la infidelidad, porque ahorita me hacen la prueba y ay, resulta que no era. Y ve también a la responsabilidad de muchos padres irresponsables que imagínate que yo ves al bebé y lo dejo allí porque no me late. ¿Y quién lo mantiene? ¿Quién lo cuida? Espérate. Bueno, te hago un agregado debe haber una cultural. gran Mantenerlo a alguien que no responsabilidad lo en esto. quiere es horrible. Y sí quiero decir algo ahorita que va a hablar, porque sé que vas a reforzar este punto, por eso ya te paso la palabra para que hables por mí, te lo pido así. Pero sí existe algo cuando existe la sangre. Es inevitable, vas. Sí, bueno, mi nombre es José Luis Mateos y bueno, este es un gran tema porque sí hay una diferencia. Porque De estoy hecho, buscando a mi es que- papá por todo el mundo. Pero es que tú ya de hecho, toca cambiaste, una tú fibra muy cambiaste sensible el porque... tema. Ya lo De cambiaste. nacimiento vamos a envejecer, relájese. Pero espérate, nada más un agregado Está cultural. 24 ligado, capítulos porque- más. Acaba y llegaremos hago un en el agregado cultural que no puede A quedar ver, en No, mi los pecho. niños envejecen, todo está ligado, ¿no? Ahorita Pero vamos. Naces para la morir. naturaleza se encarga de que los padres nos enteremos si son nuestros hijos o no, más o menos. ¿A qué me refiero? Ahora está el DNA y esto, pero el DNA que tiene los genes hace cuerpos que se llama el fenotipo y esos cuerpos reflejan quién es el papá y quién es la mamá. Y aquí este es un tema muy importante porque la mamá tiene la certeza absoluta, pero el padre nunca tiene la certeza absoluta. A lo mejor se acerca mucho al 100%, pero nunca es el 100% como es la mamá. Entonces la situación y toda la psicología de los hombres en relación a esto es totalmente diferente al de las mujeres. Claro, por eso Punto inventaron el número uno. matrimonio. A ver, yo Entonces, creo que nada más que termine. absoluta no. Nada más que termine. más. Nada más que termine. ¿Cómo sabemos los hombres Ahorita. si un bebé es nuestro hijo o no? Si se parece a nosotros, tenemos una certeza casi absoluta, a menos que sea una coincidencia, ¿no? Pero que No, el con lechero- a ella le gustan muy parecidos. Oye, a lo mejor que el lechero era igual a ti, pues ya es más difícil, ¿no? Tú con Por el ejemplo, hermano. si tu mujer estás en una relación de pareja, estás recién casado, por ejemplo, y son muy fieles, se acaban de casar y hay mucho amor, y además tu hijo o tu hija se parece mucho a ti, pues casi podrías meter las manos al fuego. Pero en otras circunstancias, Casi, dijo. en otras circunstancias que a lo mejor no se parece nada, a lo mejor no lo dices explícitamente, pero te entran dudas. Y es muy curioso porque culturalmente la familia, tanto de la mamá como del papá, Siempre dicen, "Se parece al refuerzan papá". que se parezca al papá. Y empiezan a buscarle cualquier parecido, aunque no lo tenga. Decir, a lo mejor esta Sí, parte de con la oreja se recién nacidos que no parece. les puedes ver Pues nada, sí, está idéntico al mira, papá. sí, es igualito. por Oye, eso, eso se ¿no? llama ser carnal. Yo así le hice con los hijos de mis hermanas, idéntico. Así. ¿Cuál era tu breviario cultural? Por Yo eso, quería hacer una sobre todo pausa la cultural. familia de la mamá refuerza el parecido del papá, precisamente por lo que mencionaba Andrés. Porque tú a lo mejor no tienes la certeza, pues dices, bueno, sí, creo que es mi hijo, y entonces yo lo voy a mantener. Pero aquí hay un juego de los dos lados. ¿Cómo al Porque, mantener? Le doy el porque apellido. yo por otro lado puedo tener la certeza y yo jugando con esta incertidumbre puedo decirle a mi pareja, ¿sabes qué? Si más que ese hijo no es mío y ya me voy. No te Qué vuelvo a ver, terrible, ¿no? sí. Y ese Vas. es pero el punto es que en la naturaleza, y eso en todos los animales, hay este parecido que nos asegura a los hombres si son o no. Pero ahora con la tecnología moderna es algo directo de saliva, del DNA. Y entonces eso cambia mucho la perspectiva. Vas. Y yo creo que sí hay una diferencia que tú como hombre, y no hay reglas, pero si tú te enteras que no es tu hijo biológico,
puede cambiar el afecto, a lo mejor no, en algunos casos, pero sí puede cambiar el afecto y puede ser que lo veas con mucho cariño, pero es algo que es una información adicional que puede cambiar la relación, ¿no? Bueno, después de todo lo dicho por José Luis, yo lo único que quiero para tener mi conciencia tranquila y sobre todo mi ser feminista es que lo único que me parece muy relevante de estas pruebas de DNA que tú ya medio señalabas por cuestiones de paternidad y mujeres, es que ojalá y se viera reflejado en los códigos penales, porque hasta ahorita todos los que hay en este país solamente criminalizan y persiguen a mujeres por abortar. ¿Y sabías que ahí hay hombres que también son parte y que están abortando? Totalmente y que para eso, solamente para eso, me parece súper importante, porque no está correctamente bien aplicado el hecho de que las mujeres seamos las penalizadas, sobre todo en muchos estados donde lo están haciendo. Sí, pero hay muchos estados donde lo están haciendo. ¿No? Entonces, que sean corresponsables, porque no he visto a ningún hombre entrar a la cárcel por abortar. Claro. Estuvo muy bueno eso, ¿eh? Sí, totalmente. Estoy muy enojada. Feminismo, bravo. Ya. Yo quería decir algo, padre. No, es que hace un momento que decía que la mujer con certeza puede saber que es su hijo. Yo creo que no, porque bueno, pues, por lo menos yo me he enterado de mujeres que han tenido relación sexual con varias parejas en el periodo fértil. No, ahí está la misma. Pero saben que son su hijo, porque salen de su vientre. Claro. No saben quién es el papá, ellas tampoco. Pero ellas saben quién es su hijo. A eso me refería. Una amiga mía, una amiga de mi mamá, que hasta la fecha nunca está segura de quién. No puedo decir, pero me parece una historia de un folclore loco no estar seguro de quién es tu hijo. Exacto, entonces no sabe cuál es el papá. Ahora, aquí se ve también un problema que trae la infidelidad, ¿no? Yo creo que ese sería el problema más fuerte. Ese es el para el hombre, se sintió traicionado. Con esto ahora, pues va a ser más difícil poder ser infiel. Sobre todo es en una el de las caso implicaciones. Hablemos del tema de la infidelidad. Es un impuesto a la infidelidad. A ser fiel o infiel. O por lo menos a ser infiel cuando eres muy fértil. ¿Sí? Que es cuando más se da, además en los test de sociobiología. La Ciudad de las Ideas 2010, Edward O. Wilson aceptó, Jared Diamond aceptó. Los dos sociobiólogos más ¿Por qué dicen los sociólogos y los biólogos que sociobiólogos? Bueno, sí, exactamente. Que uno es infiel. O que los hombres pueden ser más infieles. ¿Hay algo de natura o son las reglas del juego? Digo, me lo pregunto por lo que dices. No, las reglas del juego cambian. Cuando empiezan a haber anticonceptivos, cuando hay preservativos, cuando hay una serie de cosas, están ayudando. Bajas el impuesto es más fácil ser infiel. Claro. ¿Sí? Cuando te pongan una prueba de DNA, es más difícil ser, pero también para el hombre, les voy a explicar por qué. Porque si tú tuviste una relación fuera de tu matrimonio con otra persona, van a ver también tu DNA, y tú eres el papá de esa criatura. A ver, ¿creen ustedes en la fidelidad? Por supuesto que no. Claro. Por supuesto que ¿En la fidelidad no crees? No hay montones de infieles. Sí, pero yo sí creo en la fidelidad. No te están preguntando que si tú eres fiel, que si crees en la infidelidad. No, en la fidelidad. Bueno, fidelidad, sí, por supuesto que creo en la fidelidad. Eso, es que pensó que habías dicho infidelidad. No, bueno, no, ella entendió perfecto y la estás cambiando de opinión. Ella respondió muy bien lo que le preguntaba. Ahí va otra vez la pregunta. ¿Tú crees en la fidelidad? Se regresa el video. La pregunta, ¿La monogamia es un mito? ¿Creen en la fidelidad? Exacto. ¿La monogamia es un mito o es no, no es un mito, por supuesto que no. ¿Estuvo bien? ¿Pero es voluntario o no? Sí, mami. Es una cuestión de porcentajes. No, pero ¿sabes qué? Mira, lo que pasa es que es un desorden actualmente y hay que poner orden, discúlpame. Y la misma sociedad va a poner orden y la misma naturaleza va a poner orden. Aquí hay que tener, o sea, las cosas claras, hay que poner orden. Yo quiero decir algo. ¿Quién lo pone? Orden. ¿Y orden quién lo impone? Exacto, religioso, no ¿Quién dice? religioso. No estamos hablando de infidelidad. Un gran harem de mujeres, o lo van a poner las mujeres. Pero estamos hablando de México, ¿no? Yo lo que creo es que la fidelidad, religión, la política. ¿Qué criterio? Yo creo que la fidelidad no es algo natural. Lo natural es que la gente se deje llevar por el calentamiento, por el cachondeo, por el atractivo, por un cuerpo bonito de hombre o mujer. Pero está hablando realmente como un ser humano. Y que el hombre puede ponerse valores. Puede poner determinadas cosas como establecer el matrimonio. Como ponerse el a matrimonio dieta. no lo establece la naturaleza entre seres humanos. Pero ahí está hablando de la infidelidad, ahí está hablando de que hay coqueteo, o sea, alguien te puede gustar y estás casado y no tiene nada malo que te guste, porque aprecias la belleza, a tu marido. pero no quiere decir que tengas que proceder ya con esa persona. Eso ya es infidelidad.
Yo creo que son primero los instintos. Que la naturaleza humana es infiel. ¿Qué haces? Que el cerebro cambia las cosas. No, pero No, lo que estoy diciendo precisamente, hablamos de valores, porque si bien el instinto es un valor, puede haber un aspecto intelectual que te diga, es mejor tener una sola pareja. ¿Por qué? Claro. Por este bien y este bien y este bien. Y entonces yo decido, aunque sea muy calienturiento y muy cachondo, digo, me gusta aquella, pero aquí tengo un compromiso. Eso. Y eso es lo que me mantiene. El valor no me puede mantener el cuerpo cachondo que me está trayendo hacia allá. Pero me controlo por otros principios. Exactamente. Y mi pregunta es, Por ¿por supuesto. qué nos dio por inventarnos estos otros principios? Y vamos ¿Por qué a nos regresar. convenía? Y ahí viene Vamos a toda la regresar. biología. Vamos a regresar a los hijos. Exactamente, y vamos a Cero regresar. Claro, y de ahí viene el origen de la monogamia en los humanos, tiene que ver con los bebés. Cuando la inmensa mayoría de los animales no son monógamos. ¿Te puedes dar cuenta Los por la pájaros diferencia? sí. Platícanos eso, de la estatura de parejas. Tiene que ver con la diferencia de tamaños entre machos y hembras. Por Mientras ejemplo, menos parecidos, más infieles. sí, los chimpancés, otros machos que son más grandes que las hembras, digamos el doble o el triple de tamaño, tienen muchas hembras, tienen un harem. ¿Por qué no tienen una hembra que les pueda partir la Mauser o qué? No, más bien porque tienen que ser grandes. Los pingüinos que son casi de la misma estatura, los murciélagos son mucho más monógamos. Sí. Por ejemplo, Te las, metes Los con uno de tu halcones mismo son tamaño. monógamos. todas las aves son Las aves son monógamas. monógamas. Sí, las casi, aves de ¿no? Gapás son... Se han dado algunos casos Porque que son del nos mismo tamaño. sorprendimos. Pero hay, Entonces todo tiene que ver con el tamaño. tiene que ver hay que con- buscarse un esposo El, del mismo el tamaño. tamaño importa, pero el de la cartera. No, ya no, en serio. tamaño sí importa El tamaño es en, consecuencia, no causa. Estamos hablando de la estatura. diversidad, ¿me entiendes? Es decir, Les es platico por qué consecuencia que pasa refleja. esto, sí. Es como si tú comes Ajá. y aunque digas que no comiste y te empieza a crecer la pancita, es que comiste. Es decir, es una consecuencia de lo que está pasando, no lo puedes esconder. Sí. De la altura humana. Esto surge cuando, imagínate que empiezas con machos y hembras del mismo tamaño. Por ejemplo, las aves y muchos otros animales que son del mismo tamaño, los lobos es un ejemplo, Sí. son monógamos. ¿Por qué pasa esto? Cuando de repente tienes machos un poquito más grandes, los machos siempre están peleando entre otros machos por las hembras. Estoy hablando de otros mamíferos o leones marinos. Y entre más grande es el macho, es más probable que gane y más hembras tiene. Entonces propaga sus Más genes para él solo. a la siguiente generación y sus hijos heredan ese tamaño. Y entonces se hace una inestabilidad y cada vez tienes machos más grandes hasta que llegas a una situación absurda donde tienes machos como los leones marinos que miden a lo mejor o pesan 10 Pero o 100 esos luego veces son más. los dominantes porque son los únicos que pueden adquirir hembras. Sí, entonces todas las hembras, Entonces luego vuelves a pero fíjate establecer la un tamaño, lógica francamente. de ambos sexos. Lo que pasa es que llegas a otras Entonces para regiones de proteger otros la lobos, raza, de ¿no? otros Porque son los machos. más poderosos. Te vas a otras Sí, regiones. Es la para lógica proteger la es que raza. si tú eres un macho muy grande, tú les vas a ganar a los otros, físicamente, por tu fortaleza. Pero eso, ¿por qué Ahora, me da monogamia? Discúlpeme que no Ay, acabo No, para ahí porque voy. si es no en la bajas misma de valor. región, Para tienes allá voy. razón al final. Para allá voy. Si no entran nuevas Si no gentes, entran nuevas cosas, entonces vuelves a regularizar Ah, no, el es que tamaño todo está porque en la ese misma- papá es en la misma reproductor. región. varias Que generaciones. termine, hombre, Pues sí, porque no, si no- Pero llega al si punto, no, no des no, tantas no. vueltas. ¿Por qué? Para allá voy rápidamente. Dígala, Entonces, dígala. la hembra selecciona al macho grandote porque ella va a decir, mis hijos son a su vez grandes y voy a tener nietos y bisnietos. Entonces a la hembra le gustan los machos grandes. Ahora, no sé si piense ¿no? tanto, pero digo, no es que estén racionalizando todo esto, pero digamos, se ya el fortalece. grandote dice, ¿no? ay, Ahora, papacito, ya. cuando los humanos empezamos a evolucionar, resulta que cuando los bebés no podían salir, cuando empezamos a caminar en dos pies y cambió la pelvis, y empezó a crecer el cerebro al mismo tiempo, ya no cabía fácilmente por la pelvis, y entonces tenía que salir con un cerebro más frágil y más primitivo Por eso necesitamos a los papás 9 meses. todavía. Y entonces nacen bebés que son muy frágiles, que requieren un cuidado de muchos años y que la mujer ya no podía mantener sola. Y entonces el macho, en este caso el hombre, dice, bueno, si yo quiero propagar mis genes, ya no puedo nomás embarazarla y correr, sino que tengo que hacer un vínculo de pareja para que los dos criemos al menos los primeros años a mi bebé. Entonces el macho se queda con la hembra y nace el vínculo más monógamo en el Homo sapiens. Ahora, lo interesante Ahora es vamos que... a tener una cumbre de boda corte de fe, cultural. Luis, pero Oigan, Les pero va a quiero concluir. recomendar Lo interesante, Va a concluir. lo Vamos a tener interesante es que cumbre si de ves corte. el tamaño de los hombres y mujeres en promedio, no es exactamente igual, sino somos un poquito más grandes los hombres en promedio, de ahí saquen Entonces sus ya son conclusiones. mujeres. Muchas gracias por Ay, toda la estuviste muy bien. explicación. Ay, Y además recomiendo muchísimo un video que se llama El instinto humano, son 3 tomos, sobrevivencia, reproducción y heroísmo, de la BBC, lo venden en casi todas las tiendas de videos.
Señoras y señores, damos un breve corte cultural y ¿con qué tema vamos José a volver, Luis nos Andrés? dejó con una pregunta. ¿Los lobos son monógamos? Regresamos en un instante. Señoras y señores, y regresamos con Pensar sobre Pensar, Pensar México. Estamos hablando de esto, de los avances científicos y tecnológicos y de dónde estamos en el siglo XXI. Y muchas veces decimos, bueno, existe esta protección, esta ocupación por tu gen egoísta de cuidar a los tuyos, de que sobrevivan tus genes y de alguna u otra manera también la fidelidad para saber quiénes son tus criaturas y quiénes no. Pero existe otro tema muy humano y muy natural, que tiene que ver con los celos. Que tiene que ver, aunque tus hijos ya estén grandes y hayan crecido y se puedan mantener y reproducir, tú y a ti te duele la traición de tu pareja. Y es mucho, no es una explicación de si naciste con el cráneo pequeño. Espérame, Andrés, quiero que me trates de explicar de tu brinco abismal ahora sí porque me perdiste. ¿Qué tiene que ver con que mis hijos ya sean grandes para que a mí me entren celos? ¿Me puede dar celos con niños chicos grandes? Lo que pasa es que se supone que el ser humano juega mucho a la fidelidad porque uno tienes que proteger a las crías que no se mueran. Es decir, un caballito nace y a las 2 horas ya puede caminar y comer. Que ya no la quiero tanto, pero me sigue doliendo que me ponga. Lo que quiero decir es esto, que si la correlación de lo que decía José Luis es que tenemos que cuidar a la familia y protegerla para que los niños sobrevivan. Una vez que ya sobrevivieron... Ah, si ya no los protejo, entonces no ya para qué sigo. Entonces por eso hay muchas teorías que dicen que a los 4 años te divorcias porque son 4 años los que necesita una criatura de protección o a los 7. Pero la realidad es que no es cierto, que este dolor del bonding, del amor, se vuelve y muchas veces para toda la vida. Y allí existe otro tipo de fidelidad que dices, me duele hacer daño y me duele que me lo hagan. Sí. Vamos. Yo creo que esa parte es importante. Los celos. Porque no todas las personas que se unen para tener hijos, o de hecho los tienen. Sí, por ejemplo, tú y yo, Carolina, para trabajar. La fidelidad tiene que ver con, hemos hecho un pacto, una alianza, porque no puede ser fiel quien es novio apenas. Tiene que venir un pacto. Pero sí, como no puedes hacer un pacto. Pero hasta cuando estás como novio. Utilizas por ejemplo, palabras para hacer pactos, si no eres amigo. Pero es que, por ejemplo, ahora en Europa se utiliza que son amigos y eso implica... Con derechos. Que no hay fidelidad. Hay algunos que son sin derechos. Entonces, mientras eres amigo, no hay ningún problema. Es que no hay Cuando hay ya un pacto establecido, sea por palabras, por un rito, lo que sea, ahí es donde viene la infidelidad. Pero yo creo que la infidelidad no tiene que ver solamente con la relación sexual incluso, porque alguien podría ser muy infiel con el pensamiento y estar pensando que está con la otra. Yo no sé qué dolería más. Si tu pareja estuviera una infidelidad 6 horas al día, pero intercambiando correos electrónicos. Usted habló de la naturaleza humana. Sí. La naturaleza humana. ¿Usted cree que la gente no piensa a veces o tiene fantasías con otras personas? Mira, me refiero a esto, a que a lo mejor viene el acto sexual y lo único que se une son los cuerpos. Ya no hay relación afectiva, ya no hay relación emocional. A ver, Evelyn, porque yo te he visto hacer Yo no sé si eso, aun cuando estoy teniendo relación con mi misma pareja, esté siendo fiel o infiel. Tú dijiste yo voy a decir, ¿no? Pero le voy a decir algo. A ver, Andrés, deja. Rapidísimo lo digo de Jared Diamond que viene. Cuando uno tiene consuetudinariamente, frecuentemente relaciones sexuales con una pareja, hay unas feromonas, hay una relación, hay una intimidad. No hay un bonding, hay una unión. El sexo trae la unión. No una vez, pero si... Mire, por ejemplo, ¿ustedes están casadas todas? Sí. Luego no es cierto, ya no en serio. No. Si una persona tiene relaciones si una persona se pelea con alguien y quiere distanciarse, lo primero que va a dejar de hacer es tener relaciones sexuales. Porque el sexo genera reconciliación. Sí, también amando, pues no. Mira, yo te puedo decir. Esa es la literatura de la yo le voy a hablar, usted me va a hablar por la teoría y yo por la práctica. Pero déjenme hablar. No, es que te digo precisamente, en confesión yo me entero porque dice alguien, estoy teniendo relación con mi esposa para que no se entere de que tengo otra relación. Eso te dicen, padre. Puede suceder. Claro, porque es capaz de contagiar, porque es capaz de contagiar un esposo no está diciendo quién es el de SIDA o de papiloma a la esposa si es fiel. Sí sucede, pero por lo general la gente que... hay una frase de unos sexólogos muy famosos que se llaman Lyndon y Johnson que dice,
si las cosas no se llevan bien en la sala, no se llevan bien en la cama. If things don't work in the living room, they don't work in the bedroom. Es decir, si tú ya te empiezas a pelear con alguien, empieza a haber un distanciamiento y se duermen en camas. Hablo de promedios, ¿sabes? Esa es la medida. Yo pienso exactamente como Sí, tú. pero acaba de decir que habla de promedios, ¿eh? De la mayoría. Sí, porque yo estoy de acuerdo con el padre que a veces no funciona. No, hay veces... Mira, No, pero... No te Pero a ver, defiendes, dejen Andrés, no te hablar. respetas. Elisa. Uno a la vez, saquen sus ideas y Evelyn. luego lo otro. Bueno, Páselo, Di. a ver, ¿de qué voy a hablar? A ver. Oye, Tú reaccionabas a lo que decía el padre, No, luego Andrés. mira, yo creo que se puede ser fiel, pero como tú dijiste, oye, yo conozco una chava que estaba muy bien con su marido y de repente él la pescó con todos los correos y con todo con diferentes cuates. Ahí no hubo cuerpo con cuerpo, ni piel con piel. ¿Fue infiel, padre, o no fue infiel? Pues No, no sé no, qué no digan me los digas. correos, pero... No, sí, no, no. Ay, mira. Te voy a decir Un algo. aplauso al padre, porque oye, qué Es que manera de depende. torear. oye. No. Ole. Muy altos. Padre, los correos- imagínese 6 horas en de los correo correos- diario A ver. con un tercero. Si no hay tú- sexo, pero pues estás imaginando que Es que va hacia allá. Tú ese en los es más correos puedes grave. saber que está como presa. En las mujeres. Claro, está muy subido, buscando, muy subido. está Está buscando. pegada Muy mentalmente subida a de esa color. persona. Yo creo que no es fiel. ¿Ves? Yo creo Hay que una no es fiel. infidelidad. Hay una Yo infidelidad. también lo creo. Yo también lo creo. Pero yo creo que si solo tienes una fantasía, No hay ninguna Esas infidelidad. no, Hay un esas estudio no. muy interesante y que hacer. Tú estás Es como el hablando crimen. fantasía. Yo a lo mejor quiero matar a alguien. Mientras no le dispare o no le intente disparar, Tiene- no soy un tiene criminal. Pero que si le ver- metes zancadilla... Tiene No, que ver pero con... energéticamente sí lo estás afectando, ¿eh? con la- A mí no me señales con ese dedo. porque no. Pues con el otro. En la psicología evolutiva hay un estudio muy interesante respecto a qué te provoca más celos o coraje para conectar. Tú como hombre te da más celos que tu mujer tenga una relación sexual. Puedes decir, el amor a lo mejor es secundario. Si tú te enteras que tu pareja se acuesta con otro, a lo mejor te vuelves loquito. En cambio, las mujeres es al revés, y esto en promedio Eso general. es muy cierto. Que Es a lo todos los mejor hechos dicen eso. lo que Sí, le es preocupa cierto. más a la mujer es si su hombre o su pareja Está está enganchado. enamorado o quiere a la otra persona. En las películas ¿no? así dicen, ¿pero la quieres? ¿Y por ¿Pero qué? estás enamorado Yo- de ella? obviamente Y hay hay una una razón. razón evolutiva también para eso, ¿no? Y tiene que ver con los recursos. Y tiene que ver con con la paternidad que mencionamos hace rato. Así empezó el programa. Si tú amas a otra ¿Tú mujer, por allí qué? se van los recursos, ¿Cómo el reacciona? dinero y el Sí, tiempo. Fíjate, este asunto de los celos surge también evolutivamente como una reacción a asegurarte que tú eres el padre. Los hombres, y déjame ponerlo así muy rápido, todos los hombres somos celosos. Porque los Por hombres... inseguros. No, porque los hombres que no eran celosos se extinguieron. ¿No? No Es decir, reprodujeron su gen. Bien. No lograron que Porque se va a expandiera pasar a su ser- gen Los en el celos es sexo. por pues. inseguridad. Claro que es por inseguridad. Ahora, por ejemplo, hay una cosa que se Celos, llama la guerra de espermas porque los celos pueden ser a nivel del espermatozoide. Por ejemplo, los Tengo el chimpancés... mejor gen. Yo Tú soy el más tienes- grande, el más alto. Yo le Tú gusto más a los tienes una demás. pareja de Es eso. chimpancés y de repente la changuita se va atrás de un arbusto, chaca, 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 ¿no? Y regresa. Pues mientras el otro se está echando una siesta. Si es muy confiado, cuando nazca el bebé, pues va a estar creando bebés que no son suyos. Ajenos. Pero si es celoso, va a estar así, ay, ¿dónde está? Ah, pues está atrás, a ver. Y cuando regresa, además, chaca, chaca. Y entonces, si ella le fue infiel atrás del arbusto, dentro de la vagina, se encuentran los dos espermas de este chango y del Él otro llega con que fue. muchas ganas de tener- Y estos dos espermas, a nivel de espermas, hacen una guerra que es muy interesante. The sperm competition. Están con las colas And who's going to guerreando para ver quién llega al óvulo. ¿Sí? Pero el macho se da cuenta de esto. Y eso tiene que ver con el tamaño y la anatomía de los mamíferos. Pero es Esa bien obra, ¿cuándo le interesante. escribiste? Qué bueno que pones No, no ejemplos le con escribió. Pero changos, fíjate, ¿eh? es que tú Y no estás es todo ninguno. explicándolo Lo que él desde está diciendo una... es bien sabio. Cuando tú piensas que tu pareja se fue con otro, tienes, y sobre todo le pasa a los chimpancés y a la gente que se va a la guerra y regresan, tienes muchas más probabilidades de que se inflaman los testículos y generas muchos más espermas. Así es. Bueno, pero O se va tu en pareja sus una semana. explicaciones estás olvidando, porque estás explicando todo de Sí. visiones muy machistas. También Biológicas. los asuntos No, pero es al biología. revés. También en biología hay asuntos de la mujer. La mujer, Claro. porque es más selectiva. Bueno, porque Claro, por esa eso, mujer, sí. y por eso los hombres se esmeran Sí, y pero tratan de no lo tener nullifiques parceras como grandes y demás. machista. Pero- No, pero está dejando de lado los argumentos No, tú de la di tu mujer. argumento. O por qué la mujer
Además, si fuera cierto lo que él dice y ese no fuera el único factor, si ese fuera el único factor, entonces las mujeres no tendríamos que ser celosas, porque de todas maneras siempre sabemos de quién es el hijo que estamos esperando si entendemos de dónde viene el esperma. Y ¿sabías que las mujeres sí somos celosas por otros motivos, de recursos? ¿Quién va a mantener mi hijo? Correcto. Y las mujeres que se mantienen a sí mismas también son celosas. Entonces, ahí no se agota la explicación. No se agota. Yo ahorita puedo complementar. Es inmediata y por eso la mujer es más celosa cuando el hombre se enamora de otra, porque los recursos se van a esa otra, ¿no? Pero no solo eso. Puede ser celoso sin los recursos o no recursos. Mujeres, Arambuzabala podría celar a Tony Garza, perdóname. Yo tengo celos de esta plática. Y además de que no va a tener hijos, tiene mucha más lana que él. Pero nada más digo rapidísimo algo para complementar tu punto, porque sí falta de la biología y rapidísimo te lo digo. Sí. Cuando yo a ti te venda una casa, si no me la pagas, ¿no? Pues te quito la casa. Sí. Y ya hay un contrato. Los celos tienen además un juego increíble. Como tú no eres mi esclavo y yo no soy tu esclavo, si tú me traicionas, yo no te puedo quitar, no puedo. El tener un poco de celos ayuda a que yo no voy a traicionar porque también me dolería que me traicionen. Cuando hay un poco de celos, también hay muchísimo más cuidado de las relaciones. No solo por la confianza, porque es un tipo de contrato implícito de hipoteca. La gente que te vale tu pareja y que le hagan lo que sea, no se preocupa en perder algo. Aquí el celo juega una cosa muy interesante. Igual te dan celos aunque ya no peles a tu esposa y te pone el cuerno y te ofende, ¿eh? Se ha tocado algo te importa. Tu hombría va de por medio. Se ha tocado la infidelidad. Yo no tengo celos, sino, bueno, se ha tocado la infidelidad desde el punto de vista sexual, como si empezara con sexo. Yo creo que la infidelidad, regresando un poquito, no empieza con sexo. Yo creo igual. ¿Quiénes son las personas con las que se comete infidelidad? El chofer, el guarura, el maestro de tenis, la secretaria, la gente que está cerca de alguien y pediatra es el número 1. Y que está de alguna manera, pues no haciéndote la corte, pero sí de repente sientes protección sintiéndote por esa persona. Exactamente. Amor. Te da protección, te da atención, muchas cosas que a lo mejor en el caso de los esposos, el esposo podría ser muy bueno para el sexo, pero si no da estas atenciones a la mujer no empieza a ser infiel con por eso, si sexo. Tienda, empieza primero platicando el mensajito. Estuviste muy brillante. Claro. Estuviste muy brillante, Pa. Oye, yo quiero decir algo muy importante. Yo pienso que es muy importante. Empezamos con que si el hijo no es el hijo y que el y que la prueba. Bueno, ¿cuántos se casan? Tienen sus niños. El escuincle sale exactamente con la cara igualita al papá, con la ceja, la nariz, todo. Y resulta que, por angas o mangas, se separan, se divorcian. ¿Y cuántos, yo no sé de porcentajes, pero cuántos papás y mamás también pueden dejar de ver a sus niños sabiendo que son sus escuincles? Entonces, también eso está gravísimo. El desapego puede ser algo bien grueso, ¿eh? Pero es así. Y eso lo vivimos cada vez más con todas las madres solteras que viven, ¿qué trabajan te das cuenta que y todo, tal vez el bond o el vínculo a tus hijos no es un debate, esto es un debate muy fuerte. Mucha gente habla del instinto, obviamente, de la familia. ¿Y qué es lo primero que proteges cuando hay un terremoto? Pero nos hemos dado cuenta, y sobre todo con la historia de los Eduardos, los Tudors, etcétera, que han habido hermanos que por el poder matan a sus hermanos y a sus primos y a sus sobrinos. Claro. Hay fuerzas que jalan para otros lados. Y una de ellas es el poder. Y te lo decía Nietzsche, there is a will for power. Es decir, el poder a veces te atrae mucho más que tus genes. No tus genes de tus hermanos, van a ser ya los genes de tus descendientes. Pero no solo es una fuerza directa, hay otras fuerzas que mueven al ser humano y una de ellas es sobrevivir, otra es ser héroe. Por supuesto que tus genes y tus primos... Ahorita llega alguien aquí y te dice, yo soy tu prima, ¿sabes qué? No sé qué pasa, pero ya hay empatía. ¿Sí? Pero también hay un juego de poder. Significas todo un juego de Yo le tengo esta pregunta a José Luis. Formas de vida. En una guerra de sperm competition, de competencia de espermas, hubieron más de 2 billones de espermas y tú ganaste. ¿Cómo estaban los demás, güey? No, no es cierto. Señoras y señores, vamos a un breve corte cultural y quédese aquí en Pensar sobre Pensar. Yo soy muy serio. No lo tiene. Señoras y señores, el padre quiere tomar la palabra. Bueno, mira, yo creo que también esto de la fidelidad tiene algo que ver con lo que se va a gestar en la vida familiar. Es decir, el saber que tu madre de alguna manera fue fiel te hace tenerle confianza a ella. Si tú desde el principio empiezas sabiendo que tu madre no fue fiel a algo,
¿Cómo tenerle confianza a los padres? A la madre, en este. A la madre, concretamente, ¿no? Pero ¿por qué fuimos vas a seguir, con los ¿no? papás, padre? Explíqueme nada más. ¿Por qué? Porque finalmente los papás engendran hijos y los hijos son consecuencia de las infidelidades. Ahora, yo creo que muy pocos hijos se enteran de las infidelidades de sus papás. Digo, a menos que tengas un papá tan tonto ahora que con venga la a salivita contártelo. va a ser más difícil. Tan inconsciente, tan grosero. Esto de tan la mala saliva va a persona. cambiar el mundo, ¿eh? Yo les quiero poner este caso. Llega un papá a su casa, un chavito a su casa y le dice a sus papás, estoy enamorado, se llama Claudia, llevo 8 meses con ella, la amo, vive a 2 cuadras. ¿Y era la amante del papá? Relájate, por favor, no me lo Me estoy entiendas. asustando, es que me estás asustando. Como Ok, que- Entonces llega y la amo y me voy a casar con ella, la mamá feliz es, el papá me da gusto. Eso a las 10 de la noche porque se durmieron Llega temprano, le Claudia. toca el papá y le dice a su hijo, mi amor, tengo que hablar contigo, hijo. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? No te puedes casar con Claudia. ¿Por qué, pa? Porque la verdad la mamá de Claudia fue mi amante y es tu hermana. ¡Ay, qué horror! En la madre. Ya se trauma, se guarda el secreto. Pasan 8 meses y en eso sí llega a su casa el niño feliz y le dice, estoy feliz, ahora sí, ya encontré la mujer de mi vida, se llama Carolina, la amo, vive a 20 cuadras de aquí. Bravo todo. Y en eso a la 1 de la mañana le toca a la puerta el papá. Dice, hijo, no sé cómo decírtelo, de verdad, me muero de la pena, pero la mamá también la conocí yo en un bar y también es tu hermana. Y este cuate ya se enoja y dice, oye, mi papá es un desgraciado. Le voy a decir a mi mamá, no es justo. Y él dice, mamá, la verdad te tengo que confesar, me pasó esto y luego me volvió a pasar por eso. Le dijo, no te preocupes, cásate con Claudio o con Carolina, ese no es tu papá. Oye, necesitas hacer un script de telenovela, está buenísimo. Oye, está muy bueno ese para horario estelar. Ese sale en un libro. Con ese tema. Ese sale en un libro de David Barash, hay que reconocer derechos de propiedad intelectual siempre, que se llama Los celos, una pasión peligrosa. Oye, Andrés, tú ahorita que hablabas de infidelidad, decía Andrés en uno de los cortes comerciales, decía, es que las mujeres son hasta más infieles que los hombres. No me O ventanees, iguales, no dije eso. o iguales, sí, habla de eso. ti. Pero yo no ¿verdad? para que veas, ahí sí, no, ojalá. Pero bueno, no. Mi punto era realmente decirte que qué gracioso, porque es un tema que todo el tiempo estamos pensando y que todo el tiempo queremos medir. ¿Quién sabe quiénes sean más infieles? Pero hay una encuesta que salió hace poquito de Y revelan mi preferencias. amigo Roy Campos. Sí, bueno, Y la gente es graciosísimas. honesta. Por ejemplo, dice, las personas que se visten mucho de rojo son mucho más propensos a ser infieles que los que... Pero los lentes no cuentan. Entonces los obispos son Luego decían, chécate, infieles. que los perredistas empiezan, lo hicieron también por cosas políticas, los perredistas empiezan relaciones sexuales más jóvenes que los de demás que los del Los PAN. panistas pagan más por sexo. Los priistas son más infieles. Luego, ¿qué otras ¿Más infieles cosas? que todos? Sí, que por alineación Los política, apartidistas. Pues esos, ¿Son asexuales? No sé, han de ser asexuales. Y luego decía inteligentemente esta cosa, que las mujeres cada día son un poco más infieles, pero todavía en las encuestas Ganan no los hombres. hemos ganado. Ganan los hombres. O al menos mentimos mejor. O respondemos a las encuestas descaradamente con mentiras. ¿Quién sabe? Hay que definir Va a ser infidelidad, muy porque si tú difícil te vas esto. con un hombre casado, aunque yo soy infiel de alguna manera, a lo mejor tú también lo eres, va a haber casi un 50-50%. ¿Yo ¿sí por me qué voy a ser explico? infiel si el casado eres tú? Puede pero ser, hay depende hay- cómo lo definas o al revés. Yo lo único que te digo es, yo no sé qué tanto esta encuesta del PRI, de todo eso sea verdadera. Pero tu encuesta está ¿Cómo es menos que las cierta. mujeres son más- Tú No, depende declaraste cómo las definas. mujeres Las son mujeres iguales, No, las mujeres no, son no, iguales. por la hombres son encuesta. infieles. No, mira. no, yo te lo digo por la No encuesta. discriminan, ahí van regando Yo solo la te lo semilla digo por una todos encuesta lados. matemática, que si el 10% de los papás no son los papás, si tú dices las probabilidades que hay para embarazarse, que no son fáciles, la época de la fertilidad, la dificultad de poner el cuerpo. Si tú vas hablando de todas estas probabilidades, para que sea un 10% el producto, el resultado Ay, final, Andrés. tuvo que haber demasiadas... ¿Cuántas veces en un día ¿sí me puede tener explico? sexo un hombre? A ver, yo quiero A ver, tú, por ejemplo, vamos a jugar... Muchas. quiero tomar la Es- palabra. Ahí van los Tómala, chimpancés otra Mira, vez. ¿por qué se dice 40? ¿Por qué se dice frecuentemente que hay más hombres infieles? Primero, la mujer no es competitiva. Exacto. El hombre sí. Exacto. La mujer no le dice a nadie si es infiel. Al hombre, aunque no sea infiel, inventa grita que se por todos acostó lados. con 8. Porque el ego del Y no hombre es cierto que mucho más haya tenido exacto. eso. Así Para que el- eso cambia es las mucho mito. estadísticas. Toda la estadística ¿Qué te dicen dice las aquí. ¿Cree que hay una confesiones, correlación Pablo? de gente que no tenga pelo y sea muy sexosa? ¿Qué?
No, dicen los especialistas que sí. Ya hablando en serio. A ver, vamos a esta encuesta. Vamos a ver la esto. encuesta, ¿Has sido fiel toda tu vida? Toda la vida. ¿Tú? Yo también, cuando tengo relaciones, siempre he sido fiel. ¿Ven? Como que cuando ha tenido Cuando tengo relaciones. relaciones estables. Carolina, yo lo que quiero decir es, estas preguntas de si has sido fiel, Todo y mundo va a en decir público que sí. tú no decir, bueno, yo cuando no tengo relaciones no soy fiel de... Sí lo vas a decir. Tú, a lo mejor... Nadie se echa de cabeza. Todo el mundo decía ustedes en la ¿Tú pregunta has si es sido cierto. fiel toda la No. vida, Andrés? No. Otra Pero he pregunta. sido ¿no? Yo sí puedo bastante decir época una en mi vida cosa. fiel. Lo que sí Yo puedo sí decir puedo es decir una esto. cosa. Puedes estar con una pareja y querer estar con otra. Eso sí me pasó. Y no lo consideré como infidelidad, porque la pareja que tenía ya estaba en... Oye, no lo considero infidelidad, sino babosesmia que no es de mi casa. ¿Cómo no tengo al otro? No, lo que sí te quiero decir es esto. La gente no va a revelar esas preferencias de esa manera. Cambiamos aquí, qué horror. Ni para una encuesta, francamente. No, ¿para qué? Porque uno Hay se un cuenta estudio. mentiras a Aquí sí los mismo. Tú números quieres son- seducir y no conquistar. significan nada, Si porque tú la llegas gente como miente. mujer, casi siempre lo que quiero oír el hombre es, mira, yo la verdad, tengo 70 años, imagínate, ¿no? Tú eres el tercer hombre de mi vida. ¿Sí? Y tú le vas a decir, y yo lo que realmente quiero ya es compromiso y Ser casarme. el último de tu vida. Y te yo dicen los cuido, hombres. y mira hasta el rollo José Luis. Y yo tengo 2 hijas que viven conmigo y soy un excelente papá y me aman. Es decir, lo que tenemos que decir los papás es somos buenos proveedores, queremos compromiso a largo plazo, Cariñosos. somos buenos padres. Cariñosos. Y la mujer te tiene que decir, no te preocupes, yo tengo muy pocas experiencias, soy una virgen y contigo voy a hacer una cachonda. No, bueno, acabas de tocar un punto importante también que lleva a la fidelidad, es las partes finales. Aunque no hablamos de envejecimiento, qué importante es que cuando estás envejeciendo o al final, tienes alguien que te está cuidando porque fuiste fiel. Será muy difícil que termines acompañado Sí, si a lo fuiste largo de tu infiel. vida no te decidiste Claro, si por fuiste un nadie. canijo, totalmente ese bien fue la también. Ese es el verdad premio. tirado. Eso es cierto, bien cierto. Ni O que lo vaya a se puede reclamar. interpretar de otra manera, pero me gusta su moraleja. También puedes terminar al final de tu vida con la última que estuviste. Ay, Discúlpame, no, pero- porque esas personas... ¿verdad? No quieren, no, no porque esas quieren. personas A ya ver, se... y pregunta, acabaste con la también historia. A depende- veces no me dejan hablar. También depende de lo que Es definas porque como esas fidelidad. personas ya se maleducaron. O sea, ya tienen 1000 relaciones, ya no pueden ser estables, porque se vuelven adictos también a estar cambiando ya no le llaman ni Y pareja. hay gente pavora al compromiso, que también la tienen. A ver, también, ¿qué defines por fidelidad? Por ejemplo, hay Eso parejas lo quería yo que se pedir. dicen, yo a ti te voy a amar toda mi vida y ese sentimiento no ha cambiado, pero ya no estamos reproductivos, hay anticoncepciones y demás, podemos compartir momentos cachondos con otras personas y te lo digo, y si vengo y te digo la verdad... Ah, entonces si no te eres dices la infiel. verdad, yo digo que no eres ¿Eso que ya no es infidelidad? A ver, Sí, no dices es la verdad, verdad, ya pareció- no. Sí, Es dices el la verdad, pacto. ya no. Padre dijo Cuando que se vengan depende a del confesar, pacto. les digo, no puedo decir. El pacto es el pacto. Yo El sí pacto es el creo pacto. que aquí sí hay una cosa que es una frase muy conocida y sabia. ¿Cuál? Lo que Es cultives, vas a cosechar. No, pero tienes si que tú decirle en tienes una inglés. buena relación y eres fiel y te entregas, eso vas a tener. Si no, vas a decir las cosas. Decepcionaste a mamá porque estaba esperando que lo dijeras estás primero en esperando que lo inglés dijeras y en luego la inglés? Se lo traducción. voy a decir en ruso, por favor. ¿Cuál era la...? Dilo en francés, Lo que Evelyn. cultivas, lo cosechas. Que tu vas cultiver, tu vas le No, en ruso. cueillir. En ruso es to, что ты будешь семить, ты будешь... espérame. Si inventa cualquier cosa. Paluchit. Tú. Ya. Oye, llevo 7 Te voy años a responder fuera. en ruso. Va. ¿Qué dijiste? ¿Cómo me vi? No es cierto, Pues no eso sé, es inventé, alemán. pero de Eso eso es se trata, alemán. ¿no? O sea, nada que ver. Yo voy a decir fidelidad en náhuatl, ¿Cómo? no palito. ¡Ay, Carlito! Nos saca. Ay, padre, no, bueno. Para responderle a Andrés. Amo al padre José. ¿Cómo no? Esto es algo muy interesante. ¿Ustedes saben dónde viene la monogamia? No te voy a decir. Matt Ridley, porque como usted bien dijo, el matrimonio además es una institución Claro. donde hay un papa muy importante involucrado, Inocencio III. Pero Matt Ridley tiene toda una teoría que antes los hombres muy poderosos tenían muchas mujeres. Sí, por eso sí. Y que a lo mejor hoy todavía, pero que en esa época era muchísimo más abierto. Entonces, los hombres que no tenían pareja, porque era una distribución muy inequitativa de la reproducción y la vida y la familia y de todo, empezaron a protestar y dijeron, no, un hombre, una mujer. Y que con base en un problema de una protesta de hombres machos, aquí sí es totalmente macho, se
definió que la monogamia era lo mejor para el ser humano para evitar pleitos. De hecho, existía el derecho de pernada. De hecho, existe todavía en muchas sociedades de que el primero que tiene relaciones sexuales con la persona que se va a casar puede ser la autoridad, etcétera, etcétera. Pero de ese mundo llegamos. Se institucionaliza para evitar lo otro, esa desigualdad, ¿sí? ¿Perdón? ¿Poliandras o poligamias? Sí, bueno, en Veracruz con muchos hay un municipio pequeñísimo. Yo fui alguna vez a un reportaje, la verdad, donde está... Por usos y costumbres es muy común tener varias esposas y hasta viven todos juntos en la misma casa. Ese lugar se llama el mundo. Se llama el planeta Tierra. Señores, una palabra, fidelidad. Una palabra. Amor. Fidelidad. Una palabra. Compromiso. Pues sí, amor. Constancia. Respeto. Respeto. Señoras y señores, este era el programa del envejecimiento. Se nos fue la primera hora. Quédense con nosotros en Proyecto 40 y la próxima vez a ver qué pasa. Porque al final de cuentas, el mercado, la vida nos llevó. Yo tenía muchas cosas que decir. Yo me iba a